¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Este día viernes 12 de junio que nos sorprendió, como decía Michelle, con algunas lluvias, viento ya, y que algunas comunas tuvieron consecuencias mucho mayores, como es el tener la suspensión del servicio eléctrico a esta hora. Vamos a estar contando eso. Absolutamente, hace bastante frío, pero comenzamos con información de carácter judicial, porque la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, consiguió la revocación de su prisión preventiva. Es así, vamos a tomar contacto inmediato con Moisés Inostroza, que nos va a contar los detalles de esta audiencia, que significa la salida entonces de la detención en un centro penitenciario de Ángela Vivanco. ¿Cómo estás, Moisés? ¿Qué tal, Cristian? Consuelo, muy buenas tardes. Se revierte la medida cautelar de prisión preventiva que perduró durante 5 meses en la cárcel de San Joaquín en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por los delitos de cohecho, lavado de activos, en el gran entramado que ha sido parte de las noticias durante los últimos meses, de la muñeca bielorrusa y su participación en este hecho cuando la exministra de la Corte Suprema incidió directamente en un litigio judicial entre Codelco y la empresa chilena bielorrusa Velaz-Movitech, generando un perjuicio importante para la cuprífera estatal y generando, al revés también, ganancias millonarias a esta empresa chilena bielorrusa, que posteriormente se descubrió que a través de un bufete de abogados de los señores Vargas, de los señores Lagos, es cierto, es que le habrían pagado coimas a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y también a su marido, el señor Gonzalo Migueles, que recordemos, estas personas igualmente se encuentran en prisión preventiva. A partir de eso, hace 5 meses atrás, entonces se decreta la máxima medida cautelar en contra de esta ex ministra de la Corte Suprema, cumpliéndolo en la cárcel de San Joaquín. Posterior a eso fueron distintos recursos por parte de la defensa de Ángela Vivanco para poder pedir la salida de esta prisión preventiva y solicitar la medida cautelar de arresto domiciliario. Sin embargo, habían fallado en contra de los argumentos de la defensa en reiteradas ocasiones, llegando hasta esta jornada. Lo que ocurrió la semana pasada, acá en el juzgado de garantía, es que habían solicitado una revisión de medidas cautelares, la cual fue denegada por parte del juez de este juzgado de garantía, dando paso entonces a una solicitud de la defensa. Cuando ocurren este tipo de situaciones, elevan esta situación hasta la Corte de Apelaciones. Ahí llegan entonces con un recurso de apelación durante esta mañana, presentando casi los mismos argumentos de la semana pasada, que son el estado de salud de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, principalmente porque había pasado por un cáncer de mamas que había sido bastante relevante y bastante perjudicial para su salud. Habían antecedentes igualmente de otro cáncer que estaba pesando en contra de la exministra de la Corte Suprema, y por el cual lo que argumentaba la defensa durante la semana pasada y que se presentó durante esta mañana en la segunda sala de la Corte de Apelaciones es que no estaba recibiendo el tratamiento adecuado. Eso por una parte. En segundo punto, el estado de salud de la madre de Ángela Vivanco, que estaba con alguna especie de demencia o alguna afectación a su salud mental. Además, por la avanzada edad de la madre de la exministra de la Corte Suprema, es que decía la defensa que requiere de alguna forma el apoyo, la compañía, los cuidados de su hija, de Ángela Vivanco, y por eso es que estando dentro de la cárcel de San Joaquín no podía proveer de estos cuidados a su madre, y lo mencionaron incluso acá en el juzgado de garantía la semana pasada, podría fallecer en cualquier momento. Requiere entonces Ángela Vivanco estar acompañando en estos momentos a su madre. En tercer punto, ya hablando derechamente de lo que implica el proceso judicial que está enfrentando la exministra de la Corte Suprema, la defensa decía que una medida cautelar como la prisión preventiva, que es la más grave, no corresponde a los delitos que se le acusan, cohecho y lavado de activos. Sin embargo, esto fue desestimado por parte de la Fiscalía y de los querellantes, en este caso del Consejo de Defensa del Estado, la Organización de Trabajadores de la Justicia, Codelco también, que se encuentra como querellante en esta causa, quienes decían que estos delitos fueron a conciencia plena de Ángela Vivanco y de su marido Gonzalo Migueles cuando decidieron hacer esta situación de beneficiar a la empresa Velaz-Movitech y generar un perjuicio importante a Codelco, y
por eso es que de alguna forma había una especie de peligro para la sociedad, algo que no comparte evidentemente la defensa. Eso se habla que es la necesidad de cautela y por eso es que no había ninguna situación para que Ángela Vivanco estuviese en la máxima medida cautelar, que es la prisión preventiva. Por esos argumentos que se presentaron hoy día en la segunda sala de la Corte de Apelaciones, los ministros de esta Corte fallan 3-0 de manera unánime a favor de la defensa, acogen entonces el recurso de apelación y con eso Ángela Vivanco debería salir durante esta jornada, en la tarde, entre 2 a 4 de la tarde aproximadamente, de esta cárcel de San Joaquín, en donde ha estado recluida durante 5 meses en dirección hasta una de las viviendas que tiene registrada. De esto habla su abogada defensora, Patricia Alvarado, quien mencionó justamente lo que significa que esta medida cautelar haya sido revertida después de 5 meses en que lo ha estado pasando, a juicio de la defensa, bastante mal Ángela Vivanco al interior de la cárcel de San Joaquín. Pasemos a escuchar lo que dijo esta abogada. La peligrosidad de mi representada, en este caso nosotros decimos que nuestra representada no constituye ningún peligro ni para la sociedad, ni para los fines del procedimiento, ni tampoco un eventual peligro de fuga. Teniendo en cuenta que esos son requisitos legales para tanto decretar como mantener una medida cautelar tan intensa como es la privación de libertad en un recinto penal, se consideró precisamente lo que señala la defensa, que no constituiría un peligro en estos términos. Ella era la única cuidadora que su madre tenía y en relación a estos antecedentes personales sumados a su situación de salud y emocional es que se muta esta prisión preventiva por un arresto domiciliario total. Un último punto que se esgrimió, que había quedado en el tintero, Consuelo, Cristian, tiene que ver con la irreprochable conducta anterior de la exministra Ángela Vivanco y que eso no implicaría o no estaría relacionado con una medida cautelar como la prisión preventiva, porque además no hay antecedentes de que ella quiera fugarse. Muy por el contrario, hoy día también la abogada confirma que después de este proceso que ha vivido Ángela Vivanco, por primera vez va a declarar ante la Fiscalía respecto a los delitos que se le imputan, cohecho, lavado de activos en el entramado de la muñeca bielorrusa. Esto ocurrió durante esta mañana en la Corte de Apelaciones, segunda sala, como les decíamos, falla unánimemente a favor de la defensa y con esto va a salir durante esta jornada Ángela Vivanco de la prisión preventiva en San Joaquín. Pero nosotros nos encontramos en otra situación en el Centro de Justicia que está estrictamente relacionada, porque acá se está revisando las medidas cautelares de otro abogado, del señor Mario Vargas, que es parte, ¿cierto?, de este bufete de abogados que litigó en contra de Codelco y con la ayuda de Ángela Vivanco en cierto la Corte Suprema, es que falla a favor entonces la justicia de Velaz Movitec, generando este perjuicio importante por ahí por el año 2023 a Codelco. Por eso es que Mario Vargas ha sido uno de los imputados que también se encuentra en prisión preventiva y se están revisando las medidas cautelares de él. Por eso se le pregunta a su abogado, al señor Contreras, abogado de Mario Vargas, si es que la medida cautelar que se reduce de Ángela Vivanco de prisión preventiva a arresto domiciliario total podría estar relacionada con lo que está ocurriendo acá en la revisión de cautelares del señor Mario Vargas, el otro imputado, y de alguna forma hay, en lo que coincide el abogado, no hay ningún tipo de peligro de fuga de ninguno de los imputados que están siendo acusados en este entramado de la muñeca bielorrusa. Además, también estamos acá justamente para saber alguna declaración del fiscal que dijo que al término de esta audiencia de revisión de medidas cautelares del señor Mario Vargas podría referirse a las dos situaciones, lo de Mario Vargas y esta rebaja de la medida cautelar de prisión preventiva, arresto domiciliario total a Ángela Vivanco. Tenemos este ambiente del fiscal Marco Muñoz dando cuenta de que va a hablar justamente al final de esta resolución que se debería conocer durante esta tarde en el juzgado de garantía y también del abogado de Mario Vargas. Pasemos a escuchar. No voy a hacer ningún comentario de nada al término de la audiencia. Si quiere puede... La audiencia ya terminó, ya se resolvió en la Corte. Estamos en una audiencia en el tribunal. Mientras no termine esa audiencia no voy a hacer ningún comentario. Muchas gracias. Tiene un mérito propio. Nosotros creemos en el propio mérito de la solicitud que estamos haciendo con prescindencia de cuál era el resultado de otras solicitudes de otros imputados, pero claro, si la imputación, si la medida cautelar de la ministra se rebaja, nosotros creemos que por una cuestión de proporcionalidad y teniendo menos delitos imputados, debería también decaer, pero no es una cuestión que yo pueda decir que es matemática, ¿no?
Sí, claro, porque además lo que dice el abogado, valga la redundancia, Vargas, son consideraciones particulares, también las que llevan a disminuirle la reclusión desde preventiva a reclusión domiciliaria. Pero me quedé pensando también en la irreprochable conducta anterior de la ministra, y eso evidentemente, Moisés, nos puedes explicar tú, que tiene que ver con si tú tienes prontuario, si has cometido los delitos antes, pero recordemos que ella ha sido sancionada en otras instancias también. Es sancionada desde la Corte Suprema. Todo esto parte por los chats descubiertos en el caso Audios del abogado Hermosilla, sí. Y ahí empiezan a salir historias sobre nombramientos en la Fiscalía, nombramientos en el Poder Judicial, donde estaba la pareja de la ministra Vivanco, y se dice, bueno, ¿de qué manera está influyendo ella? Y ella la terminan expulsando de la Corte Suprema, y luego, un par de días después, esto en octubre del año 2024, sale la acusación constitucional en su contra, lo que la tiene 5 años, por lo menos sin posibilidad de cumplir... Ejercer cargos públicos, exacto. Sí, claramente. Lo que tú mencionas es parte de todo el asunto que ha ocurrido desde la Corte Suprema hasta los juzgados, en donde hemos estado escuchando atentamente situaciones que son muy similares, y en donde uno de los puntos anclas de toda esta situación es el abogado Luis Hermosilla. Lo habíamos escuchado, por ejemplo, durante la semana pasada, igualmente con otra jueza en el caso de la Corte de Apelaciones, en este caso con otra magistrada en aquella audiencia que se revisó durante la semana pasada, también con situaciones relacionadas, por ejemplo, con defensas privadas, en el trabajo que realizaba Luis Hermosilla al interior de uno de los ministerios del expresidente Sebastián Piñera, su relación con el exministro del Interior Andrés Chadwick, igualmente, que se han mencionado en constantes audiencias que vienen a desprenderse, por así decirlo, del caso Audios. En el caso de Ángela Vivanco, recordemos que se abrió un cuaderno de remoción, una querella de capítulos, que posteriormente a eso llega entonces hasta la justicia, en donde tiene que ser formalizada, que fue lo que se vivió hace 5 meses atrás, a fin del año pasado, principios de este año, y en donde queda con la medida cautelar de prisión preventiva. Fue un proceso largo que la ha llevado hasta este momento, en donde la defensa ha apelado a esta resolución, a esta medida cautelar, llegando entonces así a esta jornada en donde queda sin esta medida cautelar, rebajándole a arresto domiciliario total, además también de arraigo nacional, y esto es importante igualmente, prohibición de hablar con el resto de los imputados, entre los que se encuentra su pareja, o al menos lo que se tiene como antecedente hasta estos momentos. No se sabe si es que sería su expareja, si es que continúa esa relación con el señor Gonzalo Migueles, que fue uno de los puntos anclas, uno de los puntos relevantes para que Ángela Vivanco pudiese enriquecerse y se le pudiese imputar el delito de cohecho. Hay muchos actores en lo que significa la trama bielorrusa, pero a partir de la resolución de esa ocasión, en donde la Corte Suprema falla a favor de Velaz Movitek con la ayuda de Ángela Vivanco, es que posterior a eso recibe coimas por parte de este estudio jurídico, de este bufete de abogados, en donde está Mario Vargas, en donde está el señor Eduardo Lagos igualmente, y con eso es que habría recibido estas coimas. Incluso en parte de esas formalizaciones que ocurrieron a principio de año, es situada Ángela Vivanco, es situado Gonzalo Migueles en un contacto con estos abogados después de que la Corte Suprema fallara a favor de este consorcio chileno-bielorruso. Y es así entonces como se habrían enriquecido de manera ilícita hasta este momento con estas acusaciones que les hace el Ministerio Público, y por eso es que son imputados en esta causa, Cristian Consuelo. Claro, una sesión que sigue desarrollándose. Recordemos que hay en el séptimo juzgado de garantía, porque el coimputado también está pidiendo la revisión de estas medidas cautelares, esta prisión preventiva, también buscando un arresto domiciliario que se baje la pena. ¿Dónde va a cumplir entonces, Moisés, este arresto domiciliario, pensando en lo que tú nos contabas de esta situación de Ángela Vivanco con su marido, con su pareja, ex marido, no sabemos bien, pero considerando además cuando la toman detenida, el conocimiento de la casa, ¿hay algún domicilio establecido ya fijo para el cumplimiento de esta medida cautelar? Es una muy buena pregunta, Cristian, porque a principio de toda esta situación, cuando se tenía como antecedente cuál es el registro o el domicilio de Ángela Vivanco, se pensó en todo momento que podría haber sido en la comuna de Las Condes, cuando, ustedes lo recordarán, el año pasado llegó el OS7 a allanar computadores, a allanar los celulares respecto a esta gran causa que se estaba investigando en ese entonces y que no se tenía tantos antecedentes hasta después de la formalización, en donde se sabe justamente cuál habría sido el rol de Ángela Vivanco en la trama bielorrusa, que era un
rol importante, como les decíamos, era un voto importante en la Corte Suprema, dándole la razón entonces a este consorcio chileno-bielorruso y por un perjuicio multimillonario en contra de Codelco. No es menor, porque están en ese caso atentando en contra de las finanzas de la cuprífera estatal y básicamente de los recursos del país. Por eso es que fue relevante la actuación de Ángela Vivanco, según lo que acusa la Fiscalía, en este litigio entre Codelco y este consorcio chileno-bielorruso. Es ahí entonces en donde nos preguntamos, ¿llegaría de nuevo hasta la vivienda ubicada en la comuna de Las Condes? De manera tajante hemos podido averiguar que no, porque esa vivienda estaba solamente siendo arrendada por Ángela Vivanco y después de que ocurre estas incautaciones por parte de los 17, después de que detenía ella y su pareja o expareja Gonzalo Migueles, esa vivienda después se entregó. Entonces, lo que se está estableciendo en estos momentos es que ella tendría domicilio registrado a través de otro departamento que estaría o en la comuna de Santiago o en la comuna de Providencia, que es alguno de los antecedentes que se manejan hasta este momento. Lo correcto, según las fuentes que hemos podido investigar, averiguar, es que al término de la salida de Ángela Vivanco durante esta jornada en la cárcel de San Joaquín, cuando ella pueda salir, tiene que dejar firmado cuál es la vivienda en la que ella va a ingresar a cumplir este arresto domiciliario total, que como les decíamos, puede ser en la comuna de Santiago a través de otro departamento arrendado o en la comuna de Providencia, algo que se va a ver, como les decíamos, a lo que salga 3, 4, 5 de la tarde. Nos estaban avisando que podría salir durante esta jornada de la cárcel de San Joaquín, Consuelo Cristian. Muy bien, Moisés, y nosotros estábamos viendo también ahí en un recuadro la imagen del centro penitenciario donde está detenida todavía Ángela Vivanco a la espera entonces del abandono del lugar. En el marco de la llamada trama bielorrusa que, recordemos, también cayó otro ministro por acusación constitucional, digamos, de la Corte Suprema el año pasado, Diego Simpertigue, también por sus vínculos con el abogado que iban de vacaciones, el mismo abogado que está pidiendo ahora también una rebaja de su cautelar, el abogado Vargas. Muchas gracias, Moisés. Buenas tardes. Moisés.